con todo mi corazón. Te pido que tú dirijas, Señor, la palabra a tu pueblo. Que tú traigas, Señor, algo hermoso, algo lindo, Señor, a todos mis hermanos, Señor. Que no sea yo el que hable, Señor, ni menos mi carne, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, el Espíritu de vida que has dispuesto, que un carbón encendido se ha puesto en mi boca, Señor, para no decir palabras que no sean correctas delante de tu trono, Señor, sino que al contrario, Señor, con el espíritu de sabiduría y de revelación, para que mi boca hable lo lindo y lo hermoso que tú tienes para tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos viendo en el libro de en el libro de Marcos. En el libro de Marcos es un evangelio muy especial, porque no es como les dije, no es de Marcos, lo escribió Pedro. Y Pedro puso ahí seis expresiones que no vienen en los demás evangelios. Estas expresiones, Marcos, por orden de Pedro, las escribió en hebreo, así como para darle un énfasis a lo que estaba hablando. La vez pasada vimos la primera, y ahora de las 6 palabras que se habla, o de las 6 expresiones que se están hablando en hebreo, ahora viene la segunda, que es Talita Kumi, así se pone en griego, se pronuncia así, Talita Kumi, pero en hebreo es Talita Kum. Talita Kum, y Talita Kum significa, le ponen allí en los evangelios, que la traducción es: niña, a ti te digo, levántate y camina. Pero yo me metí todavía un poquito y me fui, ya gracias al internet, que nos dan informaciones de todas hasta demás. Me metí y vi que en hebreo Talita Kum, Talita sí es jovencita o niña, pero la palabra Kum significa ven a mí. Entonces dice, niña, ven a mí. Y la historia es la historia de un milagro muy grande, ¿verdad?, acerca de la resurrección de una niña que murió. Y yo siento que esta niña era hija única de un principal de la sinagoga, y yo siento la angustia de este padre que salió corriendo a buscar a Jesús, porque yo durante varios años, durante 5, fui padre de una niña única, de Karen, hasta que llegó Servando y me acaparó, ¿verdad? Pero hay un amor, cuando uno tiene una niña, hay un amor a veces que es angustiante, o sea, que algo le vaya a pasar a la niña, que algo es así, el amor de un padre hacia una hija a veces llega a ser asfixiante, o sea, bueno, cuando menos yo lo sentía así, ¿verdad? Era angustiante. A veces dejaba a mi hija en un lugar y yo me quedaba así, o si su mamá y ella se iban de viaje, yo me quedaba con la angustia aquí en el cuello de que no les fuera a pasar algo. O sea, es ese tipo de amor. Ahora, ¿qué más cuando un padre está viendo que su niña está agonizando, a punto de morir? Entonces él fue corriendo a ver a Jesús. Mas sin embargo, en esta historia se engancha, así se enlaza con otro milagro. Y en los 4 evangelios se mencionan 2 milagros porque se engancharon. Fue la historia de otra mujer, porque en el camino, cuando iba buscando Jesús y que iba porque todavía no fallecía la niña, sino que estaba grave, cuando iba Jesús a sanarla, se atravesó una mujer, ¿verdad?, que tenía flujo de sangre, un sangrado uterino. Yo les puedo decir, la palabra es metrorragia, pero se oye espantosa, entonces no lo voy a decir, nomás vamos a decir la mujer que tenía hemorragia, ¿verdad?, es lo más correcto, porque los términos médicos son secos, son feos. Entonces, una mujer que tenía sangrado uterino, ¿verdad?, un sangrado genital, que es un problema también muy frecuente en las mujeres. Y es la historia. Pero antes de explicarla, porque tiene sus 3 personajes muy importantes. Jairo, que es el papá de la niña y la mujer, son 3 personajes. Y en cada uno de estos personajes hay 3 enseñanzas muy lindas. Pero antes, pues vamos a leerlo porque muchos ya lo hemos leído, pero otros no. Entonces, para estar todos al día, vamos a ver Marcos 5, del 21 al 43. Y lo vamos a leer rápido. Dice:
pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y ella vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, para que ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que está dormida. Y se burlaron de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí vemos a dos mujeres, y hay mucha relación entre estas dos. Se me figura como la relación que había entre Ruth y Noemí, ¿verdad? La jovencita y la suegra, ¿verdad? Que se amaban, era como así como cuento de ciencia ficción, pero bueno, una cosa así. Entonces, era estas dos. La niña tenía 12 años. 12 años. Para mí una niña de 12 años es una niña, ¿verdad? Es una niña. Pero una niña de 12 años ya está por entrar a la pubertad, a la vida reproductiva. La madurez sexual en las niñas empieza antes que en los varones, empieza a los 12 años. Ahora se ha visto con muy buena alimentación, a veces empiezan las niñas desde los 10, 11, pero lo normal es que sea a los 12. En los varones se tardan más, es a veces a los 12, 14, es un poquito más. Y no, nunca se acaba, siguen siendo niños toda la vida, ¿verdad? Pero la niña termina su desarrollo sexual a los 18 años, ¿verdad? Siguen siendo malcriados toda la vida, ¿verdad? Entonces, pero la mujercita termina a los 18. Esto es lo curioso, que ella está teniendo 12 años y cuando iba a empezar su vida reproductiva se pone mal y fallece. La otra mujer es al revés. La otra mujer, al iniciar su vida reproductiva, empieza a padecer por eso, y son 12 años también, se fijan la relación, 12 y 12 años de una vida reproductiva fracasada, que la hace tener una vida totalmente terrible. Entonces son la niña 12 años felices y llega a su fin, y la otra 12 años terribles y no tiene fin, parece como que va a seguir aquello como una pesadilla que no se acaba, y la traía en una vida totalmente terrible para aquel tiempo. En una agarran a Jesús y lo llevan con ella, y en la otra
es ella la que busca a Jesús. Una es Jesús la que busca a la mujer y la otra es la mujer que busca a Jesús. En una le dicen que tiene que hacer grandes cosas Jesús. Tienes que ir, tienes que entrar, tienes que tocar. Y en la otra le dice, Él no tiene que hacer nada, nada absolutamente. Solamente yo tengo que tocarlo y se acabó. Una, su problema se soluciona así. Y el otro, su problema se tarda. En una es un problema que el papá lo hace público, pero termina siendo un evento privado. Y la otra es un evento privado que termina haciéndose público. ¿Se fijan? Entonces, estos son cosas muy importantes, porque la mujer, siempre cuando la Biblia habla de la mujer, tiene que ver con el Espíritu Santo y con las cosas espirituales. La mujer siempre tiene que ver, cuando se habla de la mujer y en el sentido espiritual, tiene que ver con la vida. Y es un milagro relacionado con la vida, porque está hablando de la vida reproductiva, está hablando de dar vida. Y esto es, espiritualmente hablando, la vida de Dios que viene a nosotros. Son los dos pasos, porque hay dos pasos. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo se presentó ante Jesús? Él dijo que tenía que nacer una vez. No, tienes que nacer varias veces. Tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y aquí vemos dos procesos de vida, que son los procesos que nos dan nuestra vida espiritual. Y tiene una gran enseñanza. Y tenemos que ver varias cosas. Primero, para un hombre de Dios en aquel tiempo, sanar a estas dos mujeres era imposible, no se podía hacer. ¿Por qué? Porque las dos mujeres que les estoy hablando estaban contaminadas, eran inmundas. Porque en el libro de Levítico mencionaba que una mujer cuando estaba con un problema de sangrado en su ciclo menstrual o después de haber tenido un hijo, se consideraba que estaba inmunda. Entonces un sacerdote no la podía tocar. Un hombre de Dios no podía tocar. Entonces esta mujer que tenía 12 años con el problema de hemorragias estaba descartada de las promesas y de que un hombre de Dios la tocara o la sanara. Por eso la pobre andaba de doctor en doctor y dice que cada vez le iba peor, con cada doctor le iba peor y peor. O sea, pues es que en aquel tiempo, no sé qué. No inventaban la histerectomía, bueno, todavía no llegaba, ¿verdad? Ya gracias a Dios tenemos muy buenos métodos para detener todos estos problemas. Pero en aquel tiempo dice que se le fue todo el dinero y vivía en miseria por culpa de los doctores, ¿verdad? Se ponía peor, ¿verdad? Los del gremio no hicieron gran cosa en aquel tiempo. Entonces, ella vivía en una vida de miseria. Y este es el significado aquí. Es la mujer que estaba sangrando y la niña de Jairo son el pueblo judío y el pueblo gentil. La mujer que estaba contaminada, la mujer que no podía un sacerdote acercarse a ella, también le pasó lo mismo a la hija de Jairo. Mientras estaba viva, podía Jesús ir a tocarla, pero en el momento en que falleció ya no. Porque en aquel tiempo también un hombre de Dios, un hombre santo de Dios, no podía tocar un muerto. No podía tocar un muerto, porque si tocaba un muerto se contaminaba. Un muerto ya se considera inmundo. Aquí el problema es que el jefe de la sinagoga, el principal de la sinagoga, el que se las sabía todas, que era Jairo, lo sabía muy bien. Y aquí vamos a empezar la historia y vamos a ver con detalle cada uno de los personajes. Y el primero es Jairo. Jairo, dice la palabra de Dios, que era el principal de la sinagoga, y Jairo conocía muy bien a Jesús porque Jesús cada sábado iba a las sinagogas. Y en las sinagogas dice la palabra de Dios que hizo muchos milagros. Y siempre que hacía un milagro, como ellos se juntaban los sábados en la sinagoga, y se suponía que el sábado era el día del Señor, ellos no podían trabajar. Un judío no hace nada el sábado, nada.
hay hoteles sabáticos en Acapulco. Una vez fui a Acapulco, me invitaron a un congreso y había un congreso de judíos y pusieron un elevador sabático para que no le picaran el botoncito. Así. Entonces el elevador se paraba en cada piso y abría la puerta. Y yo sin querer me metí y ahí estaba yo. Hasta que vi, ay no, me salí, pues ya, agarré, eran como 10 pisos. Entonces no hace nada. Entonces cuando él iba a la sinagoga, la gente sabía que iba a ir, no había vuelta de hoja, quién sabe dónde andaba, ¿verdad? Pero el sábado iba a terminar en la iglesia. Entonces iban los enfermos con él, aunque fuera sábado, y se prendían cuando sanaba a alguien en sábado. Decían, no, pues la tradición, lo que nos ordenó Moisés, tú lo estás haciendo garras aquí. ¿Cómo te pones a sanar? Y le llenaban endemoniados y él los sanaba en sábado. Y un hombre con la mano seca y los enfermos, y los sanaba ahí en la misma sinagoga. Y brincaban los fariseos y los saduceos, entre ellos Jairo, pues era el principal, pues era el que más brincaba, ¿verdad? El que más brincaba, decía, no. Y él les decía, es que ustedes quieren obedecer la ley, pero no les interesa el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley es el amor. ¿Cuál es la base de la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el espíritu de la ley. Y me van a quitar el dejar de amar a alguien nomás porque no debo de hacer algo el sábado. No, el amor vence la ley. Por eso siempre Pablo decía, hay algo más que la ley, es el amor. Y el espíritu de la ley es el amor. Y ese era el pleito que tenía con ellos. Por eso en la sinagoga ya no lo querían dejar entrar. Y uno de los principales es Jairo. Porque Jairo no quería reconocer a Jesús como el Mesías que iba a traer el nuevo pacto al pueblo de Israel. No lo querían reconocer, a pesar de los milagros, hasta que no le tocó a él. Porque ¿qué pasa si nosotros nos agarramos de nuestra tradición y no queremos ver la mano de Dios? Y no queremos adaptarnos a lo que Dios está trayendo a nuestros días. Yo tuve una experiencia muy bonita cuando era especialista. Tuve una experiencia con Jesús preciosa. Pero yo no me puedo quedar estancado ahí. Tengo que venirme ahora. Y ya de viejo tener otra experiencia. Otra experiencia. Tengo que ver en el futuro. Pero cuando un hombre se queda atorado en lo viejo, en la tradición, en lo que aprendió de niño, y no quiere adaptarse a lo que Dios está trayendo ahora, a lo que uno está viviendo, porque cada etapa del hombre es preciosa. Yo ahorita soy muy feliz, veo a mis hijos, veo lo que está pasando en la iglesia, es una nueva experiencia para mí. Y si me pongo a recordar cuando era joven, no lo comparo, ahora es mejor. A pesar de que ya tengo más de 50 años, lo estoy disfrutando más, porque cada etapa tiene el regalo de Dios que nos da a nosotros y que debemos de disfrutar. Cuando era niño, disfrutarlo de niño. Cuando soy joven, disfrutarlo de... Y la luz que yo tuve de niño, a la luz que tuve de joven y a la luz que tengo ahora, y yo sé que mis hijos van a tener otra luz, porque Dios les va a dar otra luz para otros tiempos. Y yo sé que mis papás y mis abuelos tuvieron otra luz, y yo no puedo vivir por la luz de ellos. Yo tengo que vivir el tiempo kairos que Dios me está dando ahora. Y este hombre, Jairo, estaba atorado en eso. Cuando se enferma su niña representa el futuro. Porque nomás tenía una hija, dice el libro de Lucas, no dice el de Marcos. Era su hija única. Y ahí estaba su futuro de él, de su descendencia, su herencia iba ahí en la hija. Cuando un hombre se atora en el pasado, renuncia a su futuro. Y fue lo que le pasó a Jairo. Se atoró en su pasado, no quiso reconocer a Jesús y su futuro se enfermó y estaba a punto de fallecer. Cuando él ve que su hija, él agotó los medios que tenía a su alcance para sanar a su hija, porque no quería que Jesús la sanara,
Por eso se esperó a que casi estaba agonizando para ir corriendo por Jesús. Si él hubiera visto que la niña al empezar a ponerse mal y que con sus oraciones no se sanaba, él sabía perfectamente quién le podía sanar a su niña. Ahí debió haber salido corriendo, pero se esperó. Y se esperó tanto que ya cuando él fue corriendo, ya la niña estaba agonizando. Por eso cuando ya fue por Jesús, él ya sabía que estaba a punto de fallecer. ¿Sí? Por eso cuando les interrumpe la otra mujer, él ni se desesperó. Dije, pues es que ya vine muy tarde. Ese es el problema, siempre. Cuando no vemos el amor de Dios, cuando nos basamos en la ley, es que así es la tradición, así es la ley, y no. El amor está sobre la ley. Y cuando él dijo, vámonos, ahora sí, no me importa que todo lo que yo creo, que todo lo que se me ha enseñado, lo tenga que tirar por la borda. Por mi niña tengo la necesidad de que mi hija sea sanada, porque ahí estoy viendo yo la obra de Dios. Entonces cuando él reconoce que Jesús tiene el poder de sanar a su hija, es entonces cuando él tiene que deshacerse de la carga de su pasado, de su tradición, y la tiene que aventar por la sanidad de su futuro. ¿Qué pasa? Pues cuando va Jairo y encuentra a Jesús y le dice, mi niña está muriéndose, le dice exactamente lo que tiene que hacer. Quiero que vayas a la casa, quiero que entres al cuarto, quiero que le pongas las manos, y si tú oras por ella, se va a sanar. Si él hubiera sido como el que no sabe nada, como el centurión, que fue y le dijo, Señor, di la palabra y mi hija va a ser, pues se hubiera sanado. Pero él le puso muchas trabas a Jesús. Y Jesús le dijo, ok, vamos a hacer lo que tú dices, vamos contigo. Porque había otra enseñanza en eso. Pero cuando van en el camino, sucede el episodio de la mujer. Había una mujer, y esta mujer representa al pueblo gentil, a todos nosotros, que no tenía derecho, que no había vivido, que no tenía papá, sacerdote ni nada de eso. Ella vivía y durante su vida ella estaba exenta de las promesas de Dios porque tenía una enfermedad en cual su sangre era vertida en tierra, por así decirlo. En la Biblia siempre, en el libro de Levítico, por cierto, en Levítico 17:11, siempre la sangre ha representado la vida. Entonces eso significa, era una mujer que su vida se estaba perdiendo en el mundo, por así decirlo. Aquí dice, porque la vida en la carne, en la sangre está, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, la sangre representa la vida, y ella estaba perdiendo su vida, y dice que el hombre es tierra y vuelve a la tierra. Ella estaba, su vida vertiendo otra vez al mundo, estaba desperdiciando su vida. Ella representa a todos nosotros, es un espejo de todos nosotros, antes de acercarnos al dador de la vida, a nuestro generador de vida, a nuestra vida nueva. Cuando vivíamos en la carne, desperdiciábamos nuestra vida en la tierra. Todo el mundo buscaba en la tierra su satisfacción, en las cosas que nos ofrece el mundo, fiestas, drogas, alcoholismo. Y en eso nos vamos desgastando, porque ella se fue desgastando hasta quedar en la miseria. Ahora que están poniendo tantos casinos, ¿eh? Hay gente que todo lo que gana lo tira ahí. Y se hace un vicio. Había un actor cómico que se llamaba Mauricio Garcés. Todo lo que él ganó lo tiró en casinos. Todo un dineral él lo tiró todo jugando. Y así hay mucha gente poniendo casinos en pueblos sumamente pobres, en Guanajuato, en Michoacán, lugares donde tienen su casino. Ojalá tuvieran escuelas, no tienen casinos. Y ahí están tirando el dinero. Otros lo tiran en drogas. Su vida se va desangrando en drogas o en enfermedades, como en esta mujer, como la depresión, o en actitudes como la violencia. Gente violenta, gente que desperdicia su vida en desahogarse y hace un desastre, su familia hace un desastre, sus hijos, todo
todo lo está tirando a la basura por causa de su pésimo carácter. Todos tenemos un sangrado, todos tenemos una arteria por donde se nos va la vida y la desperdiciamos. Y ella representa, pero ella se da cuenta. Y ella sabe que es inmunda, que está en pecado. Ella dice, yo soy inmunda, no puedo tocar. Y se suponía, vamos a ver los puntos, se suponía que un hombre de Dios no podía tocarlo a ella porque lo contaminaba. Y ella no podía seguir ejerciendo su función sacerdotal. Entonces trama un plan. Se le prende el foco y dice, yo sé qué voy a hacer. Número 1, yo soy una mujer destituida de la gracia de Dios, del amor de Dios. Yo soy una mujer enferma, yo soy una mujer inmunda. Número 2, aquel hombre que está allá, ese hombre tiene el poder de Dios en él, tiene la vida de Dios. Número 3, no lo puedo presentar públicamente y decirle mi problema porque lo voy a contaminar. Número 4, dice, pero se le ocurrió un plan. Y si me voy por detrás cuando no me vea y me voy escondida y me meto entre todas las gentes, entonces si le toco el borde de su manto, porque en el manto representa el poder, ahí, en ese momento me voy a sanar, lo voy a contaminar, pero para eso ya me escapé yo y me robo la bendición, me robo mi sanidad. Y ahí al pobre, pues a ver cómo le va, ¿verdad? Ya lo va a dejar todo contaminado, ya no va a poder ejercer como sacerdote, pero yo me voy a sanar, pero me tengo que esconder, tengo que ver que no me vea. Y cuando ella se va y ve el gentío y ve que Jesús, ella no sabe lo de la hija de Jairo, no sabe nada, ella sabe que cuando está Jesús se hace un gentío, dice, aquí está, ahí va, y se pone donde está a la espalda del Señor y se mete entre la gente, pero tendiéndose a meter por debajo, que no la vean, que no la vean, que no la vean. Y cuando alcanza, estira la mano y toca el borde de su manto y siente, inmediatamente siente que su problema se solucionó. Una mujer sabe cuando está bien y cuando no. Y luego lo sintió la sanidad inmediato. Pero acá Jesús, luego sintió que le bajaron las pilas, ¿verdad? Sintió el bajón, ¿no? Ya. Sintió que se le bajaron y dijo, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? No, ahí está Pedro y todos la bola de, ¿verdad? No, Señor, le dijeron. No, pues todo el mundo te empuja, todo el mundo te toca. No. Todo el mundo me toca, pero yo sentí que salió poder de mí. Yo sentí que el bajón, sentí que salió poder, que salió autoridad. Le dije. Entonces, no, se me detienen todos. ¿Quién me tocó? Y cuando volteó así, ¿quién me tocó? Aquella mujer se quedó, dijo, no, pues ya que ya me agarraron, ¿verdad? Y le dijo, yo, Señor, yo te toqué. Y aquí está la clave. Él no le dijo, mujer, ya la hiciste, ya te sanaste, ya me dejaste todo contaminado. No le dijo eso. Le dijo una cosa hermosísima. Le dijo, hija mía, se convirtió en hija de Dios. Si tú tocas a Jesús, te conviertes en hijo de Dios. Y le dijo, hija mía, y no le dijo, ya te sanaste. No, te ha salvado. Ella alcanzó salvación. Si nosotros vemos Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que Jesús vino con Jairo y su hija. Dice, a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No lo recibieron hasta que ya estaba por explotar aquello, entonces ya le fueron a hablar, pero no lo recibieron. ¿Más a los qué? Lo recibieron. ¿A los que qué? ¿Les dio qué? ¿De ser? Hijos de Dios. Entonces, ¿saben qué pasó? Que el pecado de ella le hizo los mandados a Jesús. Lo tocó, no, pero la santidad de Jesús se le fue a ella. La santidad de Jesús y la gracia de Dios, ese sí se le pasó a ella. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y la gracia y la santidad del Señor son dominantes.
dominan sobre el pecado de ella. Por eso dice Romanos 5. ¿Qué dice Romanos 5? Romanos 5:20. Dice, para que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, esta pobre pensó, lo voy a contaminar a él. Y lo que pasó es que ella se santificó. Cuando nosotros nos acercamos todos contaminados, todos llenos de pecado a Jesús, en lugar de contaminar a Jesús en la cruz, ¿qué hace Jesús? Nos limpia a nosotros, nos purifica a nosotros. Entonces, pasó al revés. Le salió mal, o sea, le salió para el otro lado. La santidad de Jesús se le pasó a él. Y ella se limpió. Por eso dice Romanos 8:2, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué es la ley? La ley es un poder. El poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra del poder del pecado y de la muerte. O sea, la santidad y la gracia son dominantes sobre el pecado y sobre la muerte. Dominan. La dominaron a ella. Entonces ella pensó que iba a ensuciar a Jesús y la santidad la limpió a ella. Por eso Jesús le dice, hija mía, porque ella se salvó. ¿Por qué? Porque la fe es lo que te hace hijo de Dios. Ella le dijo, hija mía, te convertiste en mi hija. Tu fe te ha salvado. Bueno, y de pasadita, pues te sanaste. Pero fue de pasada. Te salvaste. Te salvaste. Por eso es tan importante cuando nuestro Señor Jesucristo nos dio el Sermón del Monte en Mateo 5, 6, 7. En el 6, exactamente en la mitad, nos da la oración, el Padre Nuestro, que nos la aventamos así como rezándola, pero no. El Padre Nuestro es una fórmula, pero más que una fórmula es el espíritu de la oración. Y en el espíritu de la oración nosotros somos transformados. Si vemos lo que le sucedió a esta mujer, nos lo está diciendo el Padre Nuestro. Cuando uno dice Padre Nuestro, está diciendo tú eres mi papá, y solamente podemos ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Por eso, Padre Nuestro, se está aprendiendo el reino, que estás en la otra dimensión, que estás en los cielos, no estás aquí, estás allá. Pero le dice una cosa muy hermosa, le dice, santificado, eres santo. ¿Qué le decían los ángeles en Isaías 6? Siempre a Jesús, santo, santo, santo. Era bien importante esa santidad. No era de nosotros, la santidad no es de nosotros. A mí me preguntan, oye, doctor Yazón, sí. Los amigos ateos, ¿no? ¿Y tú eres santo? Le dije, claro, yo soy santo. Sí, soy santo. Y todos mis hermanos son santos. Ay, ¿a poco no pecas? ¿A poco no sientes? Bueno, pues yo no he conocido a ningún santo que no haya pecado. Todos los que están en la Biblia, todos pecaron. Le dije, pero es que la santidad no es mía, amigo. La santidad es de Él. La santidad es de Jesús. Y la santidad viene a nosotros y nos hace santos. Por eso el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santo eres tú, santificado. Dice, ¿es para darle una florecita a Dios? ¿Es para darle un piropito a Dios? Sí, está bien. Tenemos que adorar al Señor. Pero es para que ese piropo nos bendiga a nosotros. Eres santo para que esa santidad, ¡pum!, caiga sobre nosotros. Por eso dice, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Tú estás allá y yo estoy acá, pero véngase para acá, ¿verdad? Véngase para acá, porque tú eres santo y yo necesito ser santo también. Porque esa santidad, pues me limpia. Y si me limpio, pues me sano. Me sano. Entonces, ¿qué pasó? Pues la santidad de Jesús era dominante. Lo tocó y se limpió. Y al limpiarse, pues se sanó de pasado. De rebote, ¿verdad? De rebote se sanó. Esa es la santidad. Y esa es la vida nueva. Ese es el nacer de nuevo. Ella recibió a Jesús. Ella recibió la vida de Jesús y esa santidad la sanó.
Y el acto que ella quería hacer en privado, pues se hizo grande, ¿verdad? Ahí sí paren, y todo el mundo, que todo México se entere, bueno, pues que todo Israel se entere, ¿verdad? Que toda Galilea se entere, y todo el mundo se dio cuenta que ella sanó. Para ejemplo de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos que saber lo que le pasó a esa mujer, todos. Y lo que Jairo quiso hacer público, ahora Jesús lo hace privado. Este es el primer proceso. Pero sigue un segundo. Llegan y le dicen el chisme: Señor, ya no molestes a Jesús. Jairo, ya no te preocupes, ya se murió la niña. Ya dile a Jesús que se vaya, ya, déjalo en paz. Deja al Señor, ya la niña falleció, vamos. Y Jesús voltea y le dice a Jairo: no te angusties, ten fe, como esta mujer, ten fe tú también. Y Jairo ya estaba en un dilema. Ahora ya sabía él que le había detenido a Jesús, que había estado peleándose con Jesús para que en el sábado no ejerciera el amor hacia los enfermos. Ahora su hija está contaminada, ahora su hija está bien muerta. Y un sacerdote no puede, es más, ni él puede tocar a su hija, ni él puede tocar, menos Jesús. Le dice: no te preocupes, vámonos, tu hija está dormida, no está muerta, vente. Y ahí baja. Y luego, después de ver los milagrotes, dije: ay, estaba aquel con él, pero sabía que estaban mal ante Dios, porque pues ya una contaminada y luego seguía la segunda acá. Y llegan a la casa y ya están las contratadas, las pleñideras, ¿verdad? Las lloronas, las chillonas, que son mujeres de llanto fácil, ¿verdad? Es muy difícil encontrar esas mujeres. Ensayan con el esposo y luego ya se van a... Entonces, ahí estaban un grupo de mujeres llorando, ¿verdad? Lloronas profesionales. ¿Cómo? Dándole ambiente ahí al funeral, a un ambiente tétrico, ¿verdad? Y cuando llega Jesús, les dice, porque luego, pues, con el llanto, pues, contagian a todos los demás y todo el mundo estaba llorando, ¿verdad? Y cuando llega Jesús, le dice: ¿por qué lloran? Dice: no está muerta, está dormida. Y se pusieron a burlarse de Jesús, se pusieron a burlarse. Cuando tú andas en las cosas de Dios, se van a burlar de ti, todos tus amigos se van a burlar de ti. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Los corrió. Se me forman todos así, 1, 2, 2 para la calle. Los corrió. Eso es lo que tú tienes que hacer con tus amigos cuando se burlan de Jesús. Córrelos, no pasa nada, córrelos, no sirven para nada. Cuando se presentan ante Jesús allá, a ver si se les quita lo burloncito, ¿verdad? Cuando llega Jesús, le dice: no quiero que esté nadie más que el papá y la mamá y mis amigos, Pablo, los hijos de Zebedeo y Pedro, porque ellos son los que van a ser testigos de esto. Y se presenta ante la niña, y la niña está bien muerta, pero para Dios un muerto siempre está dormido. Para Dios está dormido. La vida simplemente es una transición, un trámite burocrático. Nosotros la vida eterna la empezamos aquí, y nuestra muerte nomás es un trámite, así como pagar un boleto y vamos a seguirla en otro lado. Es más, la muerte es regresar de donde somos. Venimos de Dios y regresamos a Dios. Aquí estamos haciendo un examen, así como cuando mi hijo, nomás que eso están más difíciles a veces. Entonces, como cuando nos pasaran a hacer un examen, aquí en esta vida estamos haciendo un examen, probando nuestro espíritu, para que Dios vea el espíritu que tenemos. Y nos acomodemos donde queramos, ¿verdad? Con Dios o sin Dios. ¿Dónde quieres estar? Sin Dios, órale para allá. Con Dios, véngase para acá. Es un examen. Es un ratito, dura 80 años. Para Dios no es nada. Para una eternidad. Entonces, cuando morimos, regresamos de donde somos. Entonces él le dice: la niña está dormida. No se preocupen.
aquí es distinto. Y esto es lo que yo quiero ver. En el primer caso, la mujer fue y buscó a Jesús. Aquí es al revés. Es Jesús te busca a ti. Y va guiado por Jairo. Aquí Jairo está representando al Espíritu Santo. Cuando tú naces, dice Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Para ver, una cosa es ver el reino de los cielos. Pero es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Son dos nacimientos. Uno es para ver y otro para entrar. Y es muy difícil ver. Es muy fácil, es muy distinto ver que entrar. Ustedes pueden ir a una casa y pues una cosa es verla por afuera. Moisés vio la tierra prometida, pero no entró, por malcriado, no entró. Tuvo que entrar su hijo se entró, Josué. Y una cosa muy distinta es ver y entrar. Pues es necesario nacer de nuevo para ver, pero tienes que nacer de agua y del Espíritu para entrar. Y a esta niña le iban a dar la vida de Jesús, pero para tener la vida de Jesús tienes que morirte primero. Romanos 6 dice Romanos 6 del 4 al 5, porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando se acerca y dice vengan, es Jesús que se acerca a tu vida. Una cosa, tú ya te acercaste a Jesús, tú ya lo buscaste. ¿Por qué? Porque traías un problema. No sé, ¿a poco vinieron a la iglesia porque sentí, dijo, no, todos nos acercamos a Dios con un problemón siempre. ¿Ya? Traemos un sangrado, traemos algo, siempre tenemos una necesidad y esa necesidad nos hace buscar a Dios. Bueno, se soluciona nuestra necesidad, pero hay un segundo paso y ese paso ya no tú buscas a Jesús, ahora Jesús te busca a ti y te toca y es necesario que mueras para recibir la vida de Jesús. Dice que se puso junto a la niña y cuando le dice Talita cum, y lo pone en hebreo para que se nos quede y para que nos metamos a ver qué significa. Y dice, Talita significa niña o jovencita o que estás empezando tu vida. A ti te digo, ven a mí. Cum significa ven a mí. Aquí lo tradujeron los griegos como levántate, pero si se van al hebreo, vayan allá en el internet, ahí viene. En el hebreo, cum significa ven a mí. Y la niña se despertó y fue a Jesús y lo abrazó. Porque Jesús le dio su vida. Y esa es la segunda etapa, cuando Jesús te da su vida. Y para que Jesús te dé su vida, tú tienes que ir a Jesús. Tú tienes que ir a Jesús. Miren, es muy distinto ser sanado y salvado a venir a Jesús. Una cosa es que Jesús te sane, te salve, recibas la vida, ¿verdad? Veas el reino, y otra cosa es que entres al reino. Y les voy a poner el ejemplo de los leprosos. Vamos a ver Lucas 17 del 12 al 19. Lucas 17 del 12 al 19 dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron los ojos diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten lástima de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Sanó a 10 leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este no era judío, era samaritano. Respondió Jesús: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Yo conté 10 y nomás veo uno. ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Levántate y vete, porque tu fe te ha salvado.
Te puede sanar Dios, te puede salvar, pero vas a regresar a querer la vida de Jesús. Vas a regresarte a darle la gloria a Dios por lo que Dios hizo contigo. Vas a querer recibir tu vida, porque nuestra vida en Cristo no se estanca en la salvación. No se queda cuando ustedes reciben la salvación y la resolución. Hay un proceso. Y dice la palabra de Dios que nosotros vamos de gloria en gloria, en gloria, conforme nos acercamos a Jesús. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, 17 dice, de modo, le está hablando a los hermanos ya que se habían convertido. Los corintios ya son hermanos, ya son todos cristianos, todos están en la iglesia. Pero les dice, de modo que si alguno de ustedes, dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.